Tú eres santo, santo, santo. Y como lo acabábamos de cantar, ¿quién puede compararse contigo en tu santidad, en tu belleza, en tu hermosura? Tú no solo eres santo, Señor, sino que nos llamas a vivir en santidad. Y por eso en esta mañana nosotros queremos pedirte a ti, Señor, que tú guíes nuestros corazones para que esa santidad que tú demandas de nosotros sea evidente en nuestras vidas. Y esta santidad solo puede ser evidente por la obra de tu Espíritu en nosotros, por la obra de tu Espíritu, por medio de tu palabra en nosotros, para que podamos reflejar la luz que tú nos has dado en Cristo. Señor, hoy culminamos un año donde tú nos has sostenido en medio de nuestras alegrías y tristezas, en medio de nuestros ánimos y desánimos. Hemos podido llegar hasta aquí, Señor, porque tú nos has ayudado a permanecer. No han sido nuestras fuerzas, no han sido nuestras capacidades, ni siquiera nuestra manera de vivir. Estamos aquí en este día solo porque tú has sido fiel y tu luz ha brillado en nosotros. En esta mañana, Señor, háblanos y muéstranos a través de tu palabra las verdades que necesitamos en nuestro corazón para recordar que todo lo que podemos hacer en la vida cristiana lo podemos hacer por la obra de Cristo en nosotros. Tú nos has llamado, Señor, a ser luz en medio de las tinieblas. Tú eres santo, definitivamente santo. Y por esa santidad, por medio de tu Espíritu en nosotros, tu Espíritu Santo, es que nosotros podemos iluminar. Ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos a iluminar. Porque te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más. Creo que los pequeños ya salieron o van en camino. Mis hermanos, cuando nosotros iniciamos cada año y terminamos cada año, normalmente escuchamos a las personas y aún nosotros mismos que queremos hacer resoluciones. Normalmente nosotros queremos presentar delante del Señor todo lo que hacemos en cuanto a los cristianos. Otros hacen resoluciones a fin de que lo que hagamos en el nuevo año se pueda cumplir, y a esto nosotros le llamamos los planes, los objetivos. Sin embargo, a veces cuando terminamos el año, si evaluamos, si hacemos evaluación, no solamente de las cosas que nos propusimos alcanzar, lo cual no está mal, sino que también evaluamos nuestros corazones para ver nuestra vida espiritual, yo creo que nos encontramos muchas veces desanimados, porque lo que nos propusimos
muchas de esas cosas no las alcanzamos. Sin embargo, en el Señor, como personas espirituales, como personas cristianas, nosotros tenemos esperanza. El Señor entiende que nosotros somos débiles, que somos frágiles. El Señor entiende que nosotros necesitamos de su ayuda para alcanzar todos los propósitos espirituales que nosotros tracemos en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Y aún Dios es bueno en los propósitos que nosotros trazamos en las cosas que hacemos aquí en la tierra, porque muchas de ellas Él permite en su gracia que se engranen con su voluntad para Él cumplir sus propósitos. Dice Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Estas son las bienaventuranzas que nosotros encontramos en Mateo capítulo 5. Sin embargo, una de las cosas que nosotros podemos hacer, mis hermanos, es tomar resoluciones que sean resoluciones bíblicas, que nos ayuden a nosotros a centrarnos realmente en lo que el Señor quiere hacer para en nosotros, para fortalecer y modelar en su iglesia. Nosotros, mis hermanos, encontramos en las bienaventuranzas el carácter del cristiano, para que aquel que no conoce esas bienaventuranzas es el carácter que Dios anhela y desea en el creyente. Es a Cristo, a quien Él desea formar a través de cada una de estas bienaventuranzas. No vamos a estudiar las bienaventuranzas, simplemente las quiero mencionar porque estas bienaventuranzas que hemos leído las vamos a usar como resolución nosotros en esta mañana, al terminar el tiempo de la enseñanza, para proponernos delante del Señor que Él nos ayude a vivir cada una de estas bienaventuranzas aún en su mayor expresión. Estas son resoluciones que solo Dios puede hacer cumplir. Estos son objetivos que solo Dios puede hacer cumplir y que de hecho hasta el día de hoy lo ha hecho en nosotros. Por eso estamos aquí. No ha sido lo mejor, pero hasta aquí nos ha traído el Señor. Él nos ha ayudado. No son como las resoluciones de las personas que no conocen al Señor. Puede ser que las alcancemos, pueden ser que no las alcancemos. Sin embargo, si nosotros nos proponemos alcanzar estas resoluciones, ¿qué creen que va a pasar? Son resoluciones que el Señor quiere en su pueblo. Y cuando nosotros anhelamos lo que Él anhela, Él produce esto en nosotros. Y en esto nosotros podemos confiar, porque eso es lo que Él anhela. Por eso, mis queridos hermanos, yo quiero que nosotros tengamos hoy nuestro corazón enfocado en lo que tú quieres alcanzar en este año, finalizando este año. Quiero que tú evalúes si lo que te propusiste en el Señor lo alcanzaste. Y si no lo alcanzaste, entonces puedes proponerte en el Señor para el nuevo año que viene, presentarlo delante del Señor, colocarnos a cuentas, pedir perdón por lo que no alcanzamos que Él quería y seguir adelante, porque en Él alcanzamos misericordia y compasión.
Por eso yo quiero que en esta mañana nosotros nos enfoquemos en un tema que me parece supremamente importante para iniciar el año que viene. Si bien es cierto, este tema que vamos a tratar es un tema que debemos hacerlo todos los años, todos los días, cada segundo, cada minuto. Y es que brillar. Nosotros debemos brillar. ¿Cómo así, Vladimir, que debemos brillar? Bueno, el tema de hoy se llama llamados a brillar y está basado en Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Mis hermanos, los textos que vamos a leer del 14 al 16, simplemente déjenme hacerles una acotación. Son metáforas. En el versículo 13 del capítulo de Mateo, en el 5, nosotros encontramos que somos sal. Eso es lo que dice la escritura. Ustedes son sal de la tierra. ¿Ok? Pero después, en los versos 14 al 16, Jesús dice de nosotros de esta manera. Los invito a que leamos estas metáforas. Son metáforas, simplemente, de lo que él viene diciendo de las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas, recuerden, son el carácter del cristiano. Estas dos metáforas que vamos a ver es la influencia que debe tener el cristiano por vivir de acuerdo a las bienaventuranzas. Dice el texto, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Hemos sido llamados a ser luz. Entonces quiero que desarrollemos 3 puntos. El primer punto que vamos a desarrollar, de acuerdo al texto, para ir enfocando nuestras resoluciones y poder entender por qué es que nosotros debemos anhelar y desear tener el carácter del cristiano, es decir, cada una de las bienaventuranzas en nuestras vidas. El primer punto que vamos a desarrollar es qué somos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Qué es lo que Cristo dice que somos nosotros? Bueno, Cristo dice que nosotros somos luz. En el verso 14, en la parte A, dice, ustedes son la luz del mundo. Y cuando nosotros miramos capítulo 5, vemos el capítulo 5, el sermón que Jesús enseñó, a lo cual nosotros conocemos en las escrituras que es el sermón del monte y va hasta el capítulo 7. Ahora, sin embargo, en este sermón, Jesús está hablándoles en el primer versículo a las multitudes, pero también les está hablando a los discípulos. En el verso 1, Jesús les habla a las multitudes, se dirige a ellos, pero en el verso 11, Jesús se dirige ahora a los discípulos. Bienaventurados, dice, serán cuando los insulten y persigan, hablándoles a aquellos que lo están siguiendo ahora. En el verso 14, es donde Jesús les dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Mis hermanos, recuerden que el contexto en el cual Jesús está enseñando este sermón es el contexto en medio de un pueblo que está en opresión. Está en una opresión romana. Ellos están recibiendo el flagelo de la conquista. El pueblo no puede hacer todo lo que ellos quieren hacer. Así que el corazón del israelita no es que esté muy dispuesto a vivir de acuerdo a lo que Jesús comenzó a decir en las bienaventuranzas. Ellos quieren venganza, ellos quieren quitar al opresor de acuerdo a la guerra. Ellos quieren, él quiere que ellos entiendan que su corazón está desviado, porque ellos lo que quieren es hacer guerra
quieren quitarse al opresor de encima de tantos años que ellos llevan. Así que la declaración que Jesús hace aquí es una declaración que tal vez sorprende a muchos. En medio de la multitud, no solamente estaban las personas comunes y corrientes, en medio de la multitud también estaban los fariseos, aquellos doctos y teólogos de su época. Así que es una declaración que va a ser chocante para aquellos que se creen intelectuales, porque Jesús les está diciendo, ustedes son la luz del mundo. ¿Y por qué? Porque es una declaración que puede ser chocante, porque en ese momento los discípulos de Jesús, casi todos los discípulos que nosotros vemos y entendemos, eran personas comunes y corrientes. La mayoría de esos discípulos eran discípulos pescadores, campesinos, gente que estaba expuesta al sol, gente de piel quemada. Estas personas a las cuales Jesús les está diciendo, ustedes son la luz del mundo, no eran los reconocidos de la sociedad, no eran los rabinos, no eran los escribas, no eran los líderes reconocidos en medio de la comunidad, eran personas humildes, eran seguidores de Jesús. A estos a los que Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo, a estos son los a los que Jesús está empezando a formar. Lo mejor de esto es que ellos se les está diciendo esto no cuando ellos ya fueron entrenados, sino comenzando el ministerio de Jesús. Es decir, ellos están siendo entrenados. Apenas Jesús está comenzando su ministerio. Así que estas personas a las cuales Jesús les está diciendo esta afirmación, ustedes son la luz del mundo, ni siquiera entienden lo que Él les está diciendo. Pero Él está marcando esta declaración. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que hace que estas personas sean luz? Porque ellos apenas están comenzando. Los discípulos ni siquiera saben lo que Jesús les está diciendo. Ellos no entienden. Así que lo que marca que estas personas sean luz no es que ellos lo sean, sino quien dice lo que ellos son. Y quien lo dice es Cristo. Ahora, ¿qué los hace hacer a ellos luz? Bueno, a estas personas no los hace hacer luz la inteligencia que tengan. A ellos no los hace ser luz las destrezas, el poder, las capacidades o el dinero que tengan. A ellos no los hace ser luz la popularidad que ellos hayan alcanzado, logrado. A ellos ni siquiera los hace ser luz la frecuencia con que ellos asisten a las iglesias. En el caso de estos, a las sinagogas. A ellos no los hace ser luz, mis hermanos, el tiempo que tengan de convertidos. ¿Qué los hace ser luz a ellos entonces? Lo que los hace ser luz a ellos y que ellos puedan brillar es la presencia de Jesús como amo, como Señor y como Salvador de sus almas. Lo que marca que ellos sean luz en medio de las tinieblas es que Jesús guíe sus vidas. Por eso, esta enseñanza se llama llamados a brillar. Porque eso es lo que nosotros somos, mis hermanos, luz. Porque el que tiene a Cristo, mis hermanos, tiene luz. Y no solamente tiene luz, es luz. Y esta es una afirmación que nosotros debemos creer. Hay una verdad y es que muchos de los cristianos en medio de la iglesia hoy día no creen que son luz. Aunque Jesús haya hecho la afirmación y aunque nosotros leamos las bienaventuranzas y leamos estas dos metáforas, que somos sal y que somos luz, donde no se deja ver que somos luz. No es en el hecho de que no entendamos lo que quiere decir el texto, sino que no se ve en la práctica. Por eso es que Juan dice en el capítulo 8, verso 12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo.
Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y según el texto que nosotros estamos leyendo de Juan 8:12, el discípulo de Jesús, es decir, el cristiano, independientemente de su conocimiento teológico, independientemente de su capacidad intelectual, independientemente de su tiempo como cristiano, el cristiano, el creyente y el discípulo, Jesús dice que es un faro. ¿Ustedes recuerdan qué es un faro? Un faro es ese, ¿cómo lo podemos decir? Esa torre que están en las islas que iluminan para anunciarle a los barcos que están cerca de las costas, para que ellos puedan ser guiados, ellos puedan tener una referencia de que se están acercando a tierra. Bueno, el cristiano es como un faro. El cristiano no solamente es como un faro, es como una antorcha en la noche. El cristiano no solamente es como una antorcha, el cristiano también es como la estrella que guiaba a los reyes, a los sabios. Eso es el cristiano. Tal vez este año, mi hermano, tú no fuiste un faro. Tal vez este año tú no fuiste una antorcha. Tal vez te costó mucho dejar que esa luz brillara. Bueno, tenemos misericordia y perdón y compasión en el Señor para brillar este año, para dejar ver la luz de Cristo en nosotros. ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué el cristiano es un faro? ¿Saben por qué el cristiano es una antorcha? Porque nosotros estamos en un mundo en tinieblas. Vivimos en medio de un mundo en tinieblas. El problema es que como creyentes no nos estamos dando cuenta de esto. Por eso es que Jesús dice en el texto de Juan 8:12, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. ¿Dónde está esa oscuridad, mis hermanos? En el mundo. Esa es la oscuridad donde a nosotros se nos ha sido llamados a brillar. Vamos a mirar cómo es que Pablo nos deja ver un poco más claramente en qué medio o en medio de qué tinieblas nosotros vivimos, en medio de qué mundo de tinieblas vivimos. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4, dice de esta manera. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo, por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. En otras versiones dicen no tendrán dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Y por eso es bueno, mis hermanos, reflexionar. Por eso es bueno que nosotros evaluemos cómo está nuestro corazón frente a la comunión con Dios por medio de su palabra. Porque nosotros hemos sido llamados a brillar en medio de un mundo que está en tinieblas. Y creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo con esta declaración que Pablo está haciendo. Nosotros podemos reconocer que el mundo en el que vivimos está de esta manera. Es decir, que tiene mucho sentido lo que Jesús dice. ¿Por qué el creyente es sal? Porque estamos en un mundo en descomposición. Por eso hemos sido puestos como sal. La sal se usa para preservar. Entonces, lo que Jesús, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que si nosotros somos sal, nosotros hemos sido puestos para preservar moralmente esta descomposición en la cual este mundo está cada día más. Se hunde cada día más en esta descomposición. Y mis hermanos, cuando uno lee el texto de Pablo, uno se da cuenta, no solamente por el texto, sino por el ambiente en el que nosotros estamos, que nosotros vivimos en un mundo en temor. Es increíble el temor
con el que todos nosotros vivimos hoy día, producido por el pecado que nos rodea. Por eso nosotros estamos llamados a hacer luz, a brillar. Nosotros. El mundo, mis hermanos, es un lugar en tinieblas. Porque el mundo en el que vivimos es un lugar en tinieblas. ¿Tú has pensado en eso? ¿Sabes por qué ese mundo es tinieblas? Porque los hombres que hacen parte de ese mundo son tinieblas. Y Pablo nos dice a nosotros que eso éramos nosotros antes. Por eso, nosotros tenemos un privilegio. Pablo nos dice a nosotros en Efesios capítulo 5, verso 8, porque antes erais ¿qué? Tinieblas, pero ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Entonces Pablo dice, si ustedes son luz, anden como hijos de la luz, porque nosotros éramos tinieblas y ahora nosotros que fuimos traídos de las tinieblas a la luz admirable para reflejar la luz de Cristo, podemos saber y entender cómo es que se vive en las tinieblas para iluminar. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros reflexionemos, evaluemos cómo hemos caminado este año con el Señor. ¿He sido yo luz? ¿Cómo así que nosotros éramos tinieblas, Vladimir? ¿Cómo así que el mundo está en tinieblas? Déjenme o permítanme darles unas ideas de lo que son las tinieblas según las escrituras. Las tinieblas en las escrituras representan la ignorancia espiritual en la que se encuentra una persona que no conoce a Dios. Las tinieblas en las escrituras representan esa ignorancia que hace que una persona que no conoce a Dios no se dé cuenta de la condición en la cual ella está. Está en muerte espiritual. Las tinieblas en las escrituras reflejan la ignorancia de esta persona de entender su separación de Dios. Como resultado, que no entiende, que ignora todo esto, entonces esa persona vive para satisfacer sus deseos, para satisfacerse a sí mismo, para buscar su felicidad sin Dios. Esas son las tinieblas que nos dejan ver las escrituras. Incluso, mis hermanos, incluso dentro de la iglesia cristiana, se usa a Dios para sus propósitos, buscándolo solo cuando lo necesitamos. Ser tinieblas, mis hermanos, según Efesios 5:8, lo que dice Pablo, no es solo estar en ignorancia, no es solo que yo no entienda no entienda las cosas espirituales, sino que mi influencia en el mundo promueve la ignorancia espiritual, la vida lejos de Dios. Es decir, soy de mala influencia espiritual. ¿Cómo así? Cuando nosotros estábamos en el mundo y no conocíamos a Dios, lo único que sabíamos hacer era influenciar a otras personas para vivir más en pecado. Porque nosotros lo único que sabíamos hacer era vivir en pecado porque no habíamos nacido de nuevo. Entonces, lo que hacíamos era influir a otros para que siguieran pecando, para que se siguieran alejando de Dios cada vez más, así como lo estábamos haciendo nosotros. Entonces, ¿éramos buena influencia? No, porque no le conocíamos. La pregunta es, si hoy le conocemos, ¿qué tipo de influencia yo genero en aquellos que están en tinieblas? Las tinieblas espirituales, mis hermanos, se pueden comparar con la ceguera física. Ustedes saben qué pasa cuando una persona es ciega. Cuando una persona es ciega, esta persona no puede ver el mundo físico. Esta persona ignora las imágenes, ignora los colores, ignora las formas. De la misma manera, una persona que se encuentra en tinieblas es un ciego espiritual.
ignora las realidades espirituales. ¿Por qué las ignora? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Pero entonces es donde nosotros escuchamos a Jesús decir, ustedes son la luz del mundo. Es decir, ya no somos ignorantes espirituales. Ya nosotros no ignoramos lo que antes no entendíamos. Hoy se nos ha sido revelado el evangelio. Hemos nacido de nuevo. Entendemos ahora que el Señor nos ha dado su espíritu y nos ha dejado ver que estábamos en tinieblas, que vivíamos de una manera que no le agradaba, para que ahora que Él nos ha traído a su redil, podamos vivir para glorificarlo a Él. Pero no solamente glorificarlo a Él, sino que nuestra vida, como vivimos de acuerdo al Evangelio, impacte, influya, modele a aquellos que se supone que el cristiano debe entender que están en tinieblas. Porque nosotros ya no somos tinieblas, sino luz. Y eso es una declaración increíble, mis amados. Es una maravillosa realidad. Ustedes son luz. Ustedes iluminan este mundo, mis amados hermanos. Ustedes iluminan. Mire cómo lo dice el original. Este texto de que ustedes son luz en el original dice de esta manera. Ustedes y no otros. Ustedes y no otros son la luz del mundo. Se puede traducir de esta manera. Ustedes son la única luz que el mundo tiene. Es decir, nosotros somos, cuando se va la luz en el apartamento o en la casa, nosotros somos como la única linterna o la única vela que encontramos cuando no hay luz. Eso somos nosotros. Nosotros somos esa luz, esa vela que es encendida, esa linterna que es usada para iluminar el camino y no tropezarnos. Eso es lo que Cristo está diciendo que nosotros somos. La única luz que el mundo tiene. Mi hermano, tú te has puesto a pensar en este año, por la declaración que Jesús hace de sus discípulos, que tú eres la esperanza de este mundo, la cual Él ha dejado. Con esta declaración tenemos que tener cuidado, mi hermano. Porque nosotros, cuando Jesús dice que nosotros somos la única luz del mundo, Él no está diciendo esto para levantar nuestra autoestima. Él no está diciendo esto para ganarse nuestro afecto y nuestro voto. Él lo está diciendo porque es un hecho. Es algo, mis hermanos, que Él consiguió. Lo que yo soy hoy, por haber sido iluminado por Jesús, esto es muy diferente a lo que yo era antes. Cuidado, mis hermanos, con pensar que por pensar que nosotros somos la esperanza que Jesús ha dejado en esta tierra para iluminar a los que están en tinieblas, yo tome el papel de Jesús. No vamos a confundirnos, mis hermanos. Mi luz, la luz que tú y yo tenemos, es simplemente un reflejo de su luz. Nada más. Pero la verdad es que tenemos una responsabilidad. Tú tienes que empezar a verte como la luz que Cristo dejó en este mundo para iluminar a los perdidos. Esa es la verdad. Somos de Cristo, mis hermanos. Así como la luna es del sol. La luna es simplemente un reflejo, es un espejo del sol. Así somos nosotros para Cristo. Y está claro, mis hermanos, que ser luz para otros, que iluminar a otros, implica que yo haya sido iluminado primero. Yo no puedo exhortar a otras personas que están en tinieblas, mis hermanos. Yo no puedo llamarlos a que ellos brillen, a menos que Cristo haya brillado
En ti primero. Yo no puedo llevar a otros a ningún sitio que yo no haya ido primero. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Te ha iluminado Jesús? ¿Este año te ha iluminado Jesús? Tú pudieras decir como el ciego que fue sanado, que era ciego de nacimiento y fue sanado por Jesús. Pudieras responder como respondió este ciego en Juan capítulo 9, verso 25. Entonces él les contestó, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Mi hermano, tú que estás aquí este año, cerrando este año, que tú eres cristiano, que eres creyente, que dices que crees en el Evangelio de Jesucristo, que has puesto tu fe en la cruz del Calvario, tú ves las realidades espirituales a las cuales tú has sido llamado. Déjame preguntarte, ¿tú ves primero tu pecado? Porque es una de las primeras bienaventuranzas. Bienaventurados, bendecidos los pobres en espíritu. ¿Entiendes tú la necesidad de arrepentimiento frente al Dios Santo? Puedes ver que tu búsqueda de llenar tu corazón con experiencias, con relaciones sentimentales, con logros profesionales, con aprobación de los demás, no era otra cosa que la necesidad del amor de Dios a través de Cristo en ti. Mi hermano, tú estás consciente de que a menos que no vengas a Dios por medio de Jesús, no puedes entrar en el reino de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser luz. Si tú como creyente ves estas cosas, si las entiendes y respondes a ellas con fe y con confianza, pues puedes estar seguro que eres luz. Pero si no lo ves, hasta el día de hoy no lo has visto. Si no estás de acuerdo o lo estás en parte con lo que estamos hablando, Dios extiende su llamado para que vengas a Él, para que puedas ser luz, porque eso es lo que nosotros somos. Somos luz. A eso hemos sido llamados. Mi segundo encabezado es, ¿qué hacemos con la luz? ¿Qué se hace con la luz? Entendemos que somos luz. ¿Qué hacemos con la luz? La luz se expone, la luz se muestra, la luz se deja ver. Muy bien, verso 14b al 15. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿Qué es lo que quiere decir Cristo con esto, mis hermanos? Hay una versión de las escrituras de la Biblia que se llama, está en inglés, se llama The Message, algo, el mensaje. Y esta versión la traduje en español. Y en español, este texto dice de esta manera, el texto del verso 14 al 15 dice de esta manera. Aquí hay otra forma de decirlo. Estás aquí para hacer luz, resaltando los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto para ser guardado. Haremos esto público, tan público como una ciudad en una colina. Si los hago portadores de luz, no creerán que los voy a esconder debajo de un balde, ¿verdad? Los estoy poniendo en un pedestal. ¿Por qué Cristo nos pone en un pedestal? Porque se supone que nosotros hemos sido puestos para iluminar, porque la luz se utiliza para iluminar, no para ser tapada. Y es aquí, mis hermanos, se supone que el cristiano debe ser una persona que ilumine. Sin embargo, a veces nos encontramos con supuestos cristianos
que tratan de mantener a Dios en privado. La gente nunca se entera de que fueron creyentes, jamás, porque Dios se convierte para ellos en motivo de vergüenza. Les da temor hablar de la verdad que mora en ellos, pero afirmamos que somos creyentes. Cuando le preguntan a este cristiano, ¿tú eres cristiano? Sí, pero, siempre hay un pero. Ellos no dejan ver la verdad y la realidad del evangelio que los salvó. Pero Jesús luego dice que somos luz. Nos dice que la luz ni puede ni debe esconderse. No puede esconderse, mis hermanos. El texto dice, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Mis hermanos, es impresionante la capacidad que tiene la luz para penetrar en la oscuridad. Ustedes han visto los aires acondicionados. Los aires acondicionados tienen un número y normalmente tienen bombillitos muy pequeños. Cuando uno apaga la luz en el lugar donde esté, ya sea en un hotel o en el cuarto, normalmente esa luz tiende a ser muy incómoda. Sin hablar de aquellos que tienen televisores en su casa. Esa pequeña luz que le queda prendida al televisor frente a la cama, que se levanta uno y está todo en oscuridad y es ese pequeño bombillito rojo allí encendido. ¿Cuán incómodo es? Es muy penetrante la luz. Mis hermanos, la luz penetra porque la luz fue creada para iluminar el entorno. Y mientras más oscuro sea el entorno, más efecto va a tener la luz, por más pequeña que ésta sea. Por más tenue que sea la luz, siempre la luz va a disipar las tinieblas, porque la luz ha sido creada para iluminar. Es inevitable que esto pueda ocurrir. De la misma forma, el cristiano, mi hermano, el que es discípulo de Jesús, aquel que dice que es creyente, si lo es verdaderamente, tendrá mucho o poco efecto en disipar las tinieblas a su alrededor. Todo depende del llamado que Dios le haya hecho. Hay unos que son llamados a ser bombillos de celular. Hay otros que son llamados a ser farolas de estadios. Pero a las dos se les llamó a hacer luz y a iluminar sea donde se les haya puesto. Mis hermanos, cuando nosotros somos luz en medio de las tinieblas, es como cuando nosotros estamos en medio de los compañeros, aquellos que tienen trabajos donde sus compañeros son inconversos. Y estas personas inconversas apenas te ven llegar a ti, lo primero que hacen es como que se sintieran aludidos, incómodos, porque hay algo en ti que no va coherentemente con lo que ellos viven y practican. Bueno, eso se le llama la luz. Esa es la luz que por más de que tú la quieras tapar, va a reflejar siempre a Cristo. Es esa luz que cuando tú llegas y ellos están hablando de cosas que no deberían hablar, ellos paran y cambian la conversación. El problema es cuando llega un cristiano y siguen hablando de lo mismo. Tal vez es porque son agentes de la CIA. Mis hermanos, nosotros fuimos llamados a hacer luz. Nosotros vivimos en un mundo en tinieblas. El mundo, estamos celebrando, estamos saliendo de Navidad. Estamos saliendo de decir que la luz vino al mundo. Pero esa luz no se quedó ahí. Esa luz ahora, que es Cristo, mora en ti y en mí.
Y ahora esa luz está aquí en ti y en mí para iluminar este mundo en tinieblas que es perverso. Por eso es que Jesús le dice que nosotros somos sal. Este mundo está en descomposición. Déjeme usar una expresión más fuerte. Se está pudriendo frente a ti, frente a mí. Así que el efecto que debe producir la luz en ti y en mí es un efecto glorioso. Debe ser un efecto donde Cristo sea reflejado, donde Cristo sea visto, donde el mundo vea la luz que hay en ti. Pero Jesús también añade que la luz no solo no puede esconderse, sino que tampoco se debe esconder. Mateo 5:15 dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Mis hermanos, ¿quién compra una lámpara y la prende para taparla? Eso no tiene sentido. Eso no lo hace nadie, porque se supone que coherentemente uno compra la lámpara para que la lámpara ilumine, porque lo que necesitamos es luz. Bueno, es absurdo que alguien tape la luz. Si enciendo una luz, la pongo en un lugar para que sea visible. Cristo nos colocó a nosotros en lugares visibles. Es como aquel que es sal, pero no se quiere acercar a la carne. ¿Qué efecto va a tener? Al cristiano le pasa así, ¿saben, mis hermanos? El cristiano llega a Cristo y a pesar de que lee que es sal, no se quiere acercar al mundo. Es como la sal. Si tú no le echas sal a un pescado, mi hermano, en los tiempos de Jesús no había hielo, no había sido creada la nevera. Díganme cómo era que se preservaban los pescados para llevarlos de un lugar a otro. Con sal. ¿Qué pasa si no le echan la sal al pescado? La carne se pudre. Bueno, mi hermano, Cristo está diciendo que nosotros somos sal. Si tú no vas y salas al mundo, ten por seguro que ese mundo se va a pudrir. De hecho, yo creo que gran parte de el mundo está podrido es por causa de la iglesia. No es porque nosotros no seamos sal, es porque nosotros no nos queremos acercar a salar al mundo, porque le tenemos miedo al mundo al cual fuimos enviados. Entonces, ¿qué luz somos? ¿A quién alumbramos? ¿A quién combatimos? Mis hermanos, aunque todos los discípulos de Jesús somos luz, algunos son luces de celulares, recuerden, otros son luces de estadios. En ese sentido, Dios que nos conoce a la perfección, Él nos va a colocar en el lugar que Él entiende que es apropiado. No pondrá una luz de celular a iluminar un estadio. La luz de celular no va a iluminar, ténganlo por seguro, no va a generar la misma luz que genera ese videobeam. Sin embargo, no podemos despreciar la luz de celular. No desprecies esa luz, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuán necesaria es esa luz cuando se te caen las llaves debajo de la cama y que no la encuentras. Por más pequeña que sea, lamentablemente, aunque la luz, mis hermanos, no está para esconderse, muchos de nosotros lo hacemos. Escondemos la luz. Nadie, mis hermanos, enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta o de un almud. Cristo no te llamó a ti y a mí para que nosotros no iluminemos. Tenemos que iluminar. A eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido transformados. Para eso hemos sido regenerados. Para eso hemos sido hechos nacidos de nuevo. Para que nosotros no hagamos otra cosa, sino vivir para nuestro Señor y mostrar la luz del Evangelio.
Mis hermanos, ¿detrás de qué canasta escondemos la luz de Cristo en nosotros? ¿La canasta de la vergüenza? Como le pasaba al cristiano que se creía creyente, pero se avergonzaba porque lo consideraban fanático. Quizás te escondes detrás de la canasta del miedo o de la desaprobación. Si estamos compartiendo con alguien que sabemos no tiene una buena opinión del cristianismo o de Jesús y nos da temor de ser excluidos. O escondemos la luz de Cristo detrás de la canasta de la pereza. Nos cansa tener que hablar con alguien de cosas espirituales. Nos drena tener que dar explicaciones de nuestra fe. Nos da pereza hablarles a las personas. Cuando las escrituras, mis hermanos, nos dicen a nosotros, nos mandan a estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Mis hermanos, ¿qué esperanza puede encontrar tu familia esta noche cuando se vaya a cenar contigo? ¿Qué luz va a haber? Porque muchas de las familias, de las personas de la iglesia, están en tinieblas. ¿Cuál es tu propósito? Quizás es que preferimos mantener nuestro cristianismo como anónimo para poder participar de las cosas que sabemos que no le agradan a Dios. O muchas cosas más. El asunto termina siendo, mis hermanos, que escondemos nuestra luz. La extraordinaria y gloriosa luz de Jesús que está en este mundo en tinieblas y que este mundo necesita. Muchos de los que estamos hoy sentados aquí, mis hermanos, disfrutamos del cristianismo aquí. Y yo sé que muchos no están con sentido de culpa por la gracia del Señor. Y eso te hace sentir bien, lo cual está bien. Pero ¿hasta qué punto? ¿Miras tú con ojos de misericordia a aquellos que no conocen al Señor y que viven en tu casa? ¿Trabajas con ellos? Ahora, por último, ¿cómo se expone la luz? Bueno, la luz se expone, dice el texto, con buenas obras. Verso 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, el brillo, brillar, es un resultado natural de tener luz. Eso es evidente. El brillar es el resultado natural de una vida renovada por el Espíritu Santo, de un nuevo nacimiento, de poner mi fe en Jesús, de mi arrepentimiento de mi pecado. Como resultado, entonces, yo estoy dejando de vivir en tinieblas para entrar a vivir en luz, porque el mandato de Jesús es a brillar, es hacer luz. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú y yo somos luz? ¿Cómo el Señor espera que si este año para ti y para mí es el llamado de atención, no fuiste luz como debía ser luz porque es un mandato? Esto no es un consejo para el cristiano. ¿Cómo debemos nosotros brillar? ¿Cómo debemos nosotros evidenciar que realmente Cristo mora en nuestros corazones? Con buenas acciones, dice la Escritura. ¿Qué tipo de acciones son estas? Aquellas que cuando las hagamos, la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo así que la gente glorifique a Dios? Bueno, que hable bien de Dios cuando te vea actuar a ti. No es que te vea con la Biblia aquí.
es que te vea vivir una vida coherente con el evangelio que predicas y anuncias. Como cuando hablan bien, mis hermanos, ¿cuántos aquí son papás? ¿Cuántos tienen, bueno, y sus hijos son pequeños? Muchos de ellos, cuando hacen algo mal hecho en el colegio, ¿a quién llaman? ¿Al papá o a la mamá? Ok, ¿qué es lo primero que hace el papá o la mamá cuando llega? Recoge la cara de vergüenza y se la pone. ¿Por qué? Porque su hijo hizo algo mal hecho. Normalmente nuestros hijos hacen cosas mal hechas porque ellos lo ven modelado de nosotros. Entonces quiere decir que ellos han dejado nuestra reputación muy mal parada. Por eso nos da vergüenza. No es por otra cosa. Así que si la gente, mis hermanos, da gloria a Dios, debe dar gloria a Dios y hablar bien de Dios por lo que tú haces. Si nos ve hacer ciertas cosas, cosas como cuáles, Vladimir, como estas, las cosas, las obras, las acciones que nosotros debemos hacer son acciones, son aquellas que son hechas de manera de manera natural por el ser humano. ¿Como cuáles? Son cosas que apuntan a una realidad superior en nuestra vida diaria. Cuando perdono siendo ofendido. Cuando estoy en paz en medio de las dificultades. Cuando estoy agradecido aún estando en escasez. Cuando soy generoso siendo la mayoría de personas tacañas. Cuando ofrezco servir aún al más débil y pequeño. Cuando comparto el evangelio que me salvó. D.A. Carson dice, la buena palabra sin el buen caminar no sirve de nada. ¿Qué resolución vas a hacer tú, mi hermano, en este fin de año? Creo yo que la resolución que nosotros debemos hacer como iglesia, como comunidad, es a brillar con la luz de Cristo, la cual se nos fue entregada, para que nosotros podamos evidenciar el evangelio que salva. Mis hermanos, por el evangelio, por la muerte de Cristo en la cruz, por ese sufrimiento es que tú y yo estamos aquí hoy. Por el evangelio glorioso que se te predicó en algún momento, de una u otra forma, estás tú aquí. Brilla, mi hermano, brilla. Déjame cerrar con una ilustración. El fósforo le dijo a la vela, hoy te encenderé. Oh no, dijo la vela, ¿tú no te das cuenta que si me enciendes, mis días estarán contados? No me hagas una maldad de esas. Entonces tú quieres permanecer así toda tu vida, dura, fría y sin haber brillado nunca, preguntó el fósforo. Pero tienes que quemarme. Eso duele y además consume todas mis fuerzas, murmuró la vela. Entonces respondió el fósforo. Tienes toda la razón, pero esa es nuestra misión. Tú y yo fuimos hechos para hacer luz y lo que yo como fósforo puedo hacer es muy poco. Mi llama es pequeña y mi tiempo es corto, pero si te paso mi llama, habré cumplido con el propósito de mi vida. Yo fui hecho justamente para eso, para comenzar el fuego. Ahora, tú eres una vela y tu misión es brillar. Todo tu dolor y energía se transformará en luz y calor por un buen tiempo. Oyendo eso, la vela miró al fósforo que ya estaba en el final de su llama
y le dijo, por favor, enciéndeme. Y así produjo una linda y brillante llama. Así, mis hermanos, como la vela. A veces es necesario pasar por experiencias duras, experimentar dolor, sufrimiento, para que lo mejor que tengamos surja, sea compartido y podamos ser luz. Si tuvieras que pasar, mis hermanos, por la experiencia de la vela, recuerda que servir y compartir el amor es el combustible que nos mantiene vivos. Tú que fuiste hecho a imagen, que fuiste hecho a semejanza de Dios, eres luz. Eres luz del mundo y tu misión es irradiar esa luz. Nunca olvides que siempre debemos ser luz, una luz que guíe, no que opaque o ciegue. Que el Señor nos permita este año tener un último día del mes 2023, siendo luz para nuestros seres amados y los que nos rodean. Que la gloria del Señor sea vista, mis hermanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adorar al Señor. Vamos a cantar. Y después de cantar, varios hermanos vamos a orar por el propósito que nos hemos trazado para el próximo año. Y no hay otro propósito que nosotros anhelemos y deseemos más, sino que esas bienaventuranzas sean cumplidas en nosotros. Que el Señor haga esas bienaventuranzas cada vez más en tu vida y en la mía, para que nos parezcamos más a Cristo y dejemos de ser nosotros. Cada uno de los hermanos, después de haber cantado, va a pasar a orar. Y vamos a tomar estas bienaventuranzas como resolución para el año entrante, comenzando desde hoy. Que el Señor nos ayude y que nos permita glorificarlo, siendo luz en este término de año. Padre, queremos darte gracias. Queremos pedirte, Señor, que tú resplandezcas en nosotros. Señor, entendemos que tú ya lo has hecho porque estamos aquí. Si somos verdaderamente creyentes, la luz de Cristo habrá de irradiarse en nosotros. No hay otra opción. Porque la única que había era hacer tinieblas y de allí tú nos trajiste para hacer luz. Tú sabes, Señor, que nosotros no podemos iluminar por nosotros mismos. Ayúdanos a iluminar. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a brillar. Ayúdanos, Señor, para que podamos irradiar el glorioso evangelio de Jesucristo, que transforma, que perdona, que restaura el corazón del hombre para con Dios, en arrepentimiento de sus pecados y en fe en Jesucristo. Ayúdanos a no tener temor del hombre. Ayúdanos a no confiar en nuestras fuerzas, sino a confiar en tu poder. Ayúdanos a confiar en la obra de tu Espíritu Santo para dar testimonio con nuestras buenas obras, de tal manera que ellas hablen y dejen ver a Cristo. Ayúdanos a brillar. Pero para que esto pueda suceder, empieza en nosotros. Empieza en nosotros, Señor, para que la gloria sea de el Cordero. Porque todo, Señor, es de Él, por Él y para Él. Porque te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Amén.